Buenas, en este video vamos a trabajar con el valor absoluto de los números reales. Este concepto está asociado a cuando representamos cada número real como un punto en la recta y lo que nos va a decir es que es la distancia que corresponde al punto que se le asocia al número real, a cada número real, y el origen. Por ejemplo, si esta es nuestra recta, lo que hacemos es marcamos el origen, el 0, y entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Si yo tengo un número real, por ejemplo, por acá, número real A, yo lo que voy a medir es esta distancia entre el origen y ese número real, o entre el número real y el origen. Entonces, notemos que esta distancia pues corresponde con el número A. En este caso, como lo dibujamos a la derecha del 0, pues es un número real mayor que 0 y pues esta distancia es justamente ese mismo número real A. Eso es lo que mide, digamos, esta barrita de acá. Pero si yo escojo un número menor que 0, por ejemplo, pongamos aquí un número B, pues igual el valor absoluto va a ser la distancia desde B hasta el origen. Pero ¿cuánto mide esta distancia? Yo no puedo decir que mide B porque B es un número menor que 0, ¿no? Las distancias siempre son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánto mide cuál es el valor absoluto de este número B? Es decir, cuál es esta distancia que va de B al origen. Pues si yo considero esa misma distancia, digamos que para este lado, vamos a moverla acá desde el origen hasta acá, ¿cierto? Pues aquí yo voy a obtener un número, otro número real, este número real, pero este número real está asociado obviamente con B. De hecho, recordemos que si este es B, el que está a este lado es el opuesto aditivo de B, que por el nombre de opuesto aditivo le ponemos un menos, ¿cierto? Entonces aquí está este número, este sí es un número positivo, sí es un número que me puede denotar una distancia y va a resultar ser el valor absoluto de B. ¿Eso cómo lo escribimos en términos matemáticos? Lo que tenemos es la siguiente definición, que si tenemos un número real X, el valor absoluto de nuestro número real X es el mismo X si es mayor o igual que 0, que es el caso de lo que pasó con nuestro primer número A, ¿cierto? El valor absoluto de A, es decir, la distancia de A a 0, pues es el mismo A, pero es el opuesto aditivo si ese número es menor que 0, que fue lo que pasó con B, ¿cierto? Entonces B estaba a esta distancia del 0, pero pues como es un número negativo no puede ser una distancia, entonces buscamos el número real positivo que correspondiera a esa distancia y es justamente el opuesto de B. Entonces recordemos que ese menos no quiere decir que sea un número negativo, sino quiere decir es el nombre que le pusimos al opuesto aditivo de B. Entonces, por eso tenemos esta definición de valor absoluto. El valor absoluto de un número es el mismo número cuando ese número es mayor que 0 y es el opuesto aditivo cuando ese número es menor que 0. Veamos algunos ejemplos. Valor absoluto de 24. 24 es un número mayor que 0, por lo tanto, su valor absoluto es el mismo. Valor absoluto de menos 3,7 es un número menor que 0, por lo tanto, su valor absoluto será su opuesto aditivo, ¿cierto? Este número tiene un opuesto aditivo, que lo denotamos así, y ese opuesto aditivo, pues es el número que yo necesito sumarle a menos 3,7 para que me dé 0, y ese número pues sabemos que es el número 3,7. Entonces recordemos que más que una multiplicación de signos, aquí lo que estamos haciendo es tomando el opuesto aditivo. Entonces el valor absoluto de menos 3,7 será 3,7. Lo mismo pasa con menos 12,4. Es un número menor que 0, por lo tanto su valor absoluto será el opuesto aditivo de menos 12,4, que es 12,4. Ahora veamos qué pasa con un número que yo voy a representar de esta manera. X menos 1 y voy a tomar su valor absoluto. Entonces X puede ser cualquier número real, digamos que es como un juez sin rostro, ¿no? Un número cualquiera que yo lo represento con esa letra X menos 1. Entonces, pues es un número real, si yo le resto 1, eso sigue siendo un número real. Entonces, ¿cuál será el valor absoluto de X menos 1?
ese valor absoluto será el mismo número, como yo no sé quién es x, tengo que considerar cuando esto sea mayor o menor que 0, ¿cierto? Entonces será el mismo número x menos 1 cuando x menos 1 sea mayor o igual a 0. Y será su opuesto aditivo, ¿cierto? El opuesto aditivo de todo ese número cuando x menos 1, o sea, cuando ese mismo número sea menor que 0. Pero esto lo podemos escribir de otra manera. Podemos decir que va a ser x menos 1, o sea, este mismo de aquí, cuando sucede que x menos 1 es mayor o igual a 0. Pues x menos 1 va a ser mayor o igual a 0 cuando esta x sea mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces, si estamos pensando en una solución de desigualdades, lo que hacemos es sumar aquí a ambos lados de la desigualdad 1. Recordemos que al sumar o restar no se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces lo que vamos a tener es que esta desigualdad de aquí es equivalente a esta. Entonces, el valor absoluto de este número será el mismo cuando ese número sea mayor o igual que 0, y ese número va a ser mayor o igual que 0 cuando x es mayor o igual a 1. Y va a ser su opuesto, pero el opuesto noten que es menos x más 1, cuando este mismo número sea menor que 0, pero para que este mismo número sea menor que 0 necesitamos que x sea menor que 1. Entonces, también de esta manera, pues podemos encontrar el valor absoluto de un número que digamos que no conocemos o que puede ser cualquiera y lo llamamos x menos 1. Ahora, si yo considero un número real que es mayor o igual que 0, ¿qué pasa si yo pienso en algún número x? El valor absoluto de x va a ser menor o igual que este número mayor o igual que 0. Entonces dibujamos como siempre la recta. Aquí ubicamos ese número real a en la recta. Como es mayor o igual que 0, pues lo ubicamos a la derecha de 0. Y entonces, ¿cuáles van a ser los números cuyo valor absoluto es menor que ese a? Cualquier número que yo escoja por acá, pues va a tener un valor absoluto, una distancia al origen, que va a ser menor que este número a. Pero eso también va a pasar si yo escojo un número por acá, ¿no? Si yo tomo esta misma distancia y la muevo aquí hacia el otro lado, pues por aquí voy a obtener también un número real cuyo valor absoluto va a ser menor que este número a. Entonces, además de que me sirven todos los números que están por acá, me van a servir todos los números que están por acá. ¿Hasta dónde? Pues si aquí está a, el número que está a la misma distancia, pero para el otro lado, es justamente el opuesto aditivo de a, es decir, menos a. Entonces, los números que me sirven, noten que están entre menos a y a. Es decir, van a ser justamente los que están en este intervalo entre menos a y a. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que decir que el valor absoluto de x sea menor o igual que a, pues me van a servir todos los números que están acá, ¿no? Entre menos a y a. Por lo tanto, esto equivale a decir que x es un número mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Es decir, me sirven todos los de aquí. Si consideramos valor absoluto de x que sea mayor o igual que a. Obviamente ya no me van a servir los números que estén por acá porque su valor absoluto es menor o igual que a, sino que me sirven los números que están por este lado, ¿cierto? Que se pasaron ya. Bueno, incluso el a me sirve, ¿no? Porque su valor absoluto es mayor o igual que el de a, ¿cierto? Entonces todos los que están por este lado me sirven, pero también los números que están aquí, por esta parte, están a una distancia mayor o igual que a del origen. Es decir, me sirve incluso menos a y me van a servir todos los que están por acá. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué quiere decir que el valor absoluto de un número sea mayor que a? Entonces me sirven los que están a este lado y me sirven los que están a este lado. Es decir, me sirven los que sean mayores que a, pero también los que sean menores que menos a. Decimos esto. Que el valor absoluto de un número x sea mayor que a equivale a que x sea mayor que a, que serían los que están por este lado, o
que sea menor que menos a. En notación de intervalo, ¿cómo escribimos esto? Noten que este intervalo sería el intervalo que va de menos a cerrado en ambos lados, porque en ambos lados estamos incluyendo los extremos. Estamos incluyendo el extremo menos a y estamos incluyendo el extremo a. ¿Y este qué sería? Aquí hay dos intervalos y tengo que unirlos, ¿cierto? Este intervalo será el que viene de menos infinito hasta menos a, incluyendo el menos a, y le voy a unir esta otra parte. Le uno este intervalo que va desde a hasta infinito. Recordemos que ni menos infinito ni infinito son números, ¿cierto? Sino son el concepto de que yo puedo tomar los números tan grandes como yo quiera o tan pequeños como yo quiera. Ahora, ¿qué pasa si yo considero ese a negativo? Es decir, si yo busco un número cuyo valor absoluto sea menor o igual que un negativo. Pues recordemos que eso no es posible, ¿no? Porque el valor absoluto, como es una distancia, siempre es un número mayor o igual que 0. Entonces, esto de aquí, cuando a es negativo, pues simplemente no tiene solución. Ahora pensemos para cuáles números x su valor absoluto será mayor o igual que a. Entonces, ¿cuándo el valor absoluto de un número puede ser mayor que algún número negativo, mayor o igual que algún número negativo? Bueno, pues el valor absoluto es un número positivo, entonces siempre va a ser mayor o igual que 0 y por lo tanto mayor o igual que cualquier número negativo. Entonces, todos los números reales, cualquier número que yo tome aquí va a ser solución de esto. Me sirve aquí todos los números reales como solución porque todos los números reales tienen valor absoluto mayor o igual que algún negativo. Entonces, este no tiene solución o decimos que, bueno, que el conjunto solución es vacío, recordemos que así denotamos el vacío. Y si son todos los números reales, pues yo puedo ponerlo de dos maneras, ¿no? Lo puedo escribir así, que es el conjunto de todos los números reales. Y como intervalo, pues va a ser el intervalo de menos infinito a infinito, ¿cierto? Todos los números reales. Bueno, ahora, ¿qué pasa si consideramos el 0? Cuando a es igual a 0. Entonces vamos a pensar, ¿cuáles serán los números cuyo valor absoluto es menor o igual que 0? Es decir, ¿para cuáles números su distancia al 0 es menor o igual a 0? Bueno, pues noten que el único número que satisface esto sería el 0, ¿no? Porque es el único número cuya distancia a él mismo, que es el origen, ¿cierto? Sería 0. Entonces, este solo tiene esta solución. Noten que acá, por ejemplo, las soluciones son infinitas porque son todos los números reales. En cambio, este solamente tiene una solución. En los casos anteriores, por ejemplo, aquí también hay infinitas soluciones, ¿cierto? Porque en este intervalo hay infinitos números reales, lo mismo en esta semirrecta y lo mismo en esta semirrecta. Ya sigamos. En cambio acá hay una única solución. Ahora, si yo pido los números reales cuyo valor absoluto sea mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto pues es o 0 o es un número positivo. Entonces, los números reales cuyo valor absoluto sea mayor o igual que 0, otra vez van a ser todos los números reales. Entonces, recordemos, como conjunto yo lo puedo denotar así, la R, y como intervalo, pues puedo decir que es el intervalo de menos infinito a infinito. Ahora, los números reales cuyo valor absoluto sea menor que 0, pues el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto este no tiene solución. Y si estoy pidiendo que el valor absoluto de ese número real x sea mayor que 0, entonces ¿qué es lo que va a pasar? El valor absoluto siempre es positivo menos para un número, ¿cierto? 0 tiene valor absoluto 0. Vamos a anotarlo por acá. El valor absoluto del 0 es 0. Y si pensamos en el opuesto de 0, pues es el mismo 0, entonces su valor absoluto pues vuelve a ser 0. Entonces, ¿cuáles números reales tienen valor absoluto estrictamente mayor que 0? Pues serán todos los números reales excepto el 0.
En notación de intervalos, ¿cómo escribimos esto? Tomamos todos los números reales menos el cero. Bueno, en notación de conjuntos, recordemos que podemos hacer los números reales y le quitamos como diferencia de conjuntos el conjunto cuyo único elemento es cero. ¿Mm? Y en notación de intervalos, ¿qué tendríamos? Bueno, venimos de menos infinito hasta cero, pero no vamos a incluir el cero, entonces dejamos el intervalo abierto en cero. Y a eso lo unimos con el intervalo que va desde 0 hasta infinito, pero sin incluir el 0. Entonces lo dejamos abierto en 0 y va hasta infinito. Y estos son todos los números reales cuyo valor absoluto es estrictamente mayor que 0. Ahora voy a pedirles que resuelvan algunos ejercicios sobre este concepto de valor absoluto.